Amén. Entonces, les pido, mis hermanos y hermanas, vamos a abrir la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y vamos observando lo que vemos allí. Me pareció muy importante compartir acerca de este tema también, ¿no? Entonces, por favor, hermanos. Amén. No sé si quien ya lo tiene el pasaje Josué, capítulo 1, versos 5 al 9. Adelante, prenda el audio. Amén. Buenas noches, pastor. Bueno, Consuelo, vamos ahí. Dios bendiga. Buenas noches. Josué capítulo 1 y versículo, ¿cuál era? Versículo 5 al 9, hermana. Gracias, pastor. Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la darían a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermana Consuelo. Entonces, quiero empezar con esta corta reflexión, amados hermanos y hermanas. Ciertamente, aquí tenemos una palabra del Señor que me parece muy importante, ya que vamos a estar hablando de este nuevo capítulo número 9, y ya ustedes pueden ir ubicando allí la lección número 33, ¿no? Creo que estamos ahí, ¿no? Me parece que es la página 57, si no me equivoco. Con todo, ubique, por favor, capítulo 9 donde tenemos titulado, nos dice la tecnología, ¿no es cierto? La multimedia y demás medios tecnológicos. Amén. Entonces, esta noche, hermanos, y en este mes como tal, nosotros vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver con algo que hoy por hoy se ha vuelto una herramienta útil para los diferentes ministerios. Pero quiero iniciar con este breve preámbulo de Josué capítulo 1, ¿no? Entonces, aquí quiero señalar tres cosas que yo quisiera que ustedes lo recuerden, ¿no? La primera, si usted analiza este texto de Josué y les pudiera hacer varias preguntas, pero muy puntual, quiero comentar lo siguiente. Josué, vemos en este momento, Dios le está hablando al siervo, Dios le está comunicando, le está exhortando, le está animando, y el contexto es que Josué tenía mucho miedo, estaban ellos con dudas, temerosos, habían perdido a su líder principal Moisés, era un cambio de liderazgo, asumir un nuevo reto, una actividad para Dios, un servicio como tal, un ministerio, pudiéramos decir. Entonces, en ese contexto, hermanos, yo quiero comentarles que, número uno, recuerde que todo lo que usted y yo hacemos en la hora ministerial, todo viene de parte de un propósito de Dios, ¿no? Entonces, si usted puede anotarlo ahí, ponemos ahí la palabra P de propósito de Dios, hermano. Entonces, Dios tuvo su plan, era llevarlos a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y ciertamente hasta que no se cumpliera eso, pues tenía, en este caso el siervo, que cumplir con toda la guía de parte de Dios. Y ese era el propósito. Lo segundo que también quiero mencionar y recordarles es de que en ese camino, en ese trayecto, no era fácil para el pueblo de Israel y para Josué. Ellos tenían que entrar en esa tierra que ya estaba habitada, que seguramente muchos de esos pueblos eran sus enemigos y muchas otras dificultades de todo tipo, ¿no? Entonces, en ese contexto, mire, mis hermanos, el punto que le quiero hacer recordar es que, mire, usted y yo estamos en el ministerio y nunca va a ser tal vez
como alguna vez decía, todo servido, no va a ser todo tal vez como humanamente pensamos en nuestras fuerzas, sino más bien debemos dejarnos guiar en el tiempo de Dios, ¿no? Entonces yo quisiera que usted anote esa palabrita también, el tiempo de Dios, ¿no? Bueno, aquí un poquito estoy tratando de luchar con este tecladito, pero bueno, usted anótela ahí, ¿no? El tiempo de Dios, mis amados hermanos, ¿no? El tiempo de Dios. Entonces, ciertamente, ustedes y yo tenemos ese privilegio, hermanos, al estar en el ministerio sirviéndole a nuestro Padre Celestial. Tenemos ese encargo de parte de Él, hermanos. Entonces, yo le invito en el tiempo de Dios, pues usted dedique, hágalo como el Señor lo pide. Y creo que este estudio también es parte de aquello. Y finalmente, hermanos, una clave que como siervos también debemos mantenerlo presente y tiene mucho que ver con el tema de esta noche, es de que Dios ciertamente se lo dijo a Josué y yo quiero decírselos a ustedes y si usted puede ubicar la parte donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces habla de un carácter que como siervos y siervas necesitamos, pero ese carácter debe ir acompañado con el otro versículo que también usted ubique ahí, donde claramente la palabra nos menciona que guarde este libro de la ley. Está hablando de que no se olvide del libro de la ley, de que medite día y noche si es posible. Si usted me pregunta cuál es ese libro de la ley que Dios le mencionó a Josué, se lo estaba indicando, guiando, no es otro que la bendita palabra que usted y yo conocemos y llamamos la Biblia, hermanos. Entonces, mire, hace más de 2000 años, hace mucho tiempo cuando ocurrió esta escena, Dios ya tenía su propósito revelado. Entonces, no se olvide, hermanos, para todo siervo, para nosotros, eso debe ser también la base necesaria. Amén. Así que termino con eso y aquí, pues bueno, le anoto y le dibujo la Biblia, hermanos. Entonces, usted y yo tenemos esa palabra, esas verdades, nuestra guía espiritual que está en la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, con este breve preámbulo, hermanos, ahora sí vamos a entrar en materia. Les invito a ubicar ya en la lección que corresponde y me confirman, por favor, yo voy a estar ya compartiendo pantallita, pero con todo me confirman, hermanos. Hoy día estoy un poquito con otra maquinita y esperemos que pueda compartir la pantalla como corresponde. Me confirman si es que ya están logrando ver mi diapositiva. Amén. Así que denme un segundito y me confirman si ya están observando lo que yo veo. Vamos acá. Bien, entonces capítulo 9 entramos ya en esta nueva temática, amados hermanos. Por favor, a ver, ya. ¿Me confirman si están viendo la diapositiva o todavía no, hermanos? Por favor. No sé si se ve esto en la pantalla, todavía no. Creo que todavía no. A ver, déjenos mover por acá para compartir. A ver, un segundo. Ya, eso, ahí me parece que está listo. Ya, gracias mi hermana Anita también por confirmarlo. Creo que ahí estamos, ¿no? Me parece que ahora sí están observando lo que yo observo, ¿no? Amén. Bien, entonces vamos a estar hablando de este bonito tema. Les comento, hemos preparado un montón de, si se puede decir, de puntos, de actividades y demás, ¿no? Entonces vamos a ir observando conforme a este nuevo tema. Déjenos hacer más grande y me parece que ahí sí vamos a estar observando bien, ¿no? Bien, entonces este tema se titula La tecnología multimedia e Internet en la iglesia. Amén. Entonces, dos cosas nada más, dos aclaraciones. Alguien dirá, hermano Alex, ¿por qué necesitamos nosotros que estamos en el Ministerio de Alabanza y Adoración o estamos aprendiendo el tema de los cantos, de las alabanzas? ¿Qué tiene que ver este tema? ¿Nos va a enseñar computación? No. Primero que nada, no se trata de eso, pero ciertamente vamos a ir topando este nuevo capítulo, este nuevo tema por dos razones. Número uno, es una herramienta necesaria para nuestros ministerios de a día de hoy. Y número dos, usted como líder, usted como siervo, en sus ministerios o desde su familia inclusive, debemos de ir guiando.
del correcto uso de estos medios tecnológicos. Amén. Así que vamos avanzando y vamos a pedir que nos ayude con la lectura a mi hermana Melanie Carlos Ama. Dios bendiga, hermana Melanie. Denos leyendo este primer punto y concepto. Lea la diapositiva, hermana, y el pasaje también. Adelante. Buenas noches, hermano, bendiciones. ¿Qué es la tecnología? Conjunto de conocimientos y técnicas de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. Daniel 12:4. Amén. Gracias, hermana Melanie. Entonces, ciertamente vamos a ir a la palabra de Dios y este es el primer concepto que yo quiero que usted trate de familiarizarse o tal vez ya es conocido por nosotros. Cuando hablamos de que la iglesia a día de hoy, en este mundo actual, incluso esta misma noche, mire hermanos, para que usted se dé una cuenta, ustedes y yo estamos beneficiándonos del uso tecnológico, es un medio de comunicación, una herramienta para nuestro estudio en este caso. Entonces, como bien hemos puesto acá, la tecnología fue creado o ha sido desarrollada con un objetivo, o sea, una meta, un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Resolver alguna necesidad del ser humano. Entonces, para los ministerios, aquí quiero citarle el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, que es un libro profético, y vamos a leer, hermanos, en el capítulo 12, versículos 4, algo muy interesante, una guía que nos menciona el profeta Daniel respecto de la ciencia, respecto del conocimiento, de la sabiduría. Amén. Así que vamos a rogar, no sé si nos ayuda mi hermana Anita Walán leyendo el pasaje. Entonces vamos a seguir la lectura, hermanos, y vamos avanzando en esta primera parte introductoria. Amén. Por favor, no sé si tenemos ya, mi hermana Anita, el pasaje. Daniel capítulo 12 verso 4 por favor. Y sigamos la lectura, amados siervos. Nos confirma, hermana Anita Walán, Dios bendiga. ¿Tenemos audio? Bien, ¿algún otro hermano o hermana voluntaria? Si es que un caso tal vez no tiene audio mi hermana. Adelante, por favor, prenda nomás a alguien que nos... Hermana Melanie mismo, adelante. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Gracias, mi hermana. Entonces, cuando vamos al profeta Daniel, usted sabe que él habla de los tiempos finales, él habla muchas profecías cumplidas y otras por cumplirse. Y algo muy interesante que en este verso 4 y que nos ayuda ciertamente a día de hoy a reflexionar, y esa es mi intención esta noche, mira, hermanos, claramente aquí en esta revelación, sobre todo la parte última donde dice muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. O la ciencia, también dicen otras versiones, se aumentará. Yo le pregunto si la tecnología es o no es un incremento del conocimiento, si la ciencia o la tecnología no refleja el aumento de ese aprendizaje, de esa ciencia, de ese conocimiento, de esa sabiduría. Claramente la respuesta concreta sería sí, hermanos. Si vemos cómo se adoraba en el tema musical, en el tema hasta de la forma del culto, incluso en la ornamentación en cuanto a los diseños de nuestras iglesias, hace 20 años era diferente a lo que actualmente, que si se puede decir en esta época actual, se lo hace, hermanos. Entonces, por eso les invito a la reflexión. Ciertamente la tecnología no es satanizarlo, no es tal vez algo malo, pero sí hay que discernir y ese es nuestro trabajo también como siervos de Dios en todo ámbito, sea la música, sea la vestimenta, sea la forma de expresiones, que creo que ese tema ustedes lo han aprendido, que todo comunica, ¿no es cierto? Hay expresiones verbales, que es el habla. Y hay expresiones no verbales, me parece que ese tema ustedes ya lo han topado. Entonces, por eso, muy importante también que como conocedores sepamos utilizar bien los recursos que Dios ha dado. Amén. Así que con este breve preámbulo y mencionando qué es la tecnología, vamos avanzando y recuerde lo que ha dicho el profeta Daniel, ¿no? La ciencia, el conocimiento se aumentará y eso es algo que fue escrito hace más de 2000 años de este texto y hoy por hoy lo vemos reflejado en nuestro mundo actual. Vamos avanzando y ahora sí, vamos con el primer ejemplo. Pregunto, ¿no? Rápidamente, no sé si mi hermano Antoñito, segundo Antonio,
Puede prender su audio y detalle, mi hermano, que nomás ve en su pantalla, mi hermano Antonio, Dios bendiga. No sé si puede prender su audio y detálleme qué imágenes o qué cosas o qué elementos vemos en esta diapositiva, en esta imagen, si me puede dar los nombres o describir. Adelante, mi hermano segundo Antonio. Prenda nomás el audio. Amén, por favor. Si no está con audio, igual nos manda un mensajecito por interno el chat, hermanos. Hermano Antoñito, si estamos o no tiene audio, mi hermano. Bueno, puede que tal vez no tenga. Hermana Blanquita, tu paña hasta eso, ¿ya? Ana Blanca, tu paña, Dios bendiga. La misma Pues, pregunta. buenas noches, hermano. Amén, por favor. Eh, bueno, aquí vemos diferentes imágenes, ¿no? En la cual es la consola, un enfocus, la computadora, que serían los parlantes, una niña o señorita que está hablando por el teléfono. Eso alcanzo a ver, hermano. Amén. Gracias. Muy bien detallado, ¿no? Entonces, como dice aquí, mire, hermanos, yo les pregunto y les invito, igual estamos reflexionando este tema de los medios digitales o la tecnología. Estos elementos, estos equipos, estos instrumentos, hoy por hoy son parte de nuestra vida ministerial y le explico por qué. Cuando hablamos de que Daniel dijo que la ciencia se aumentará, cuando vemos que la sabiduría, el conocimiento ha crecido en ese sentido, esto es la realidad de las iglesias del siglo XXI, de este tiempo actual. Si comparamos con la iglesia primitiva, ellos no lo tuvieron esto. Si comparamos con las iglesias de hace 100 años atrás, tampoco lo tuvieron mucho de estos recursos. Pero hoy por hoy contamos con varios equipos tecnológicos, como bien decía mi hermana, de audio, de imagen, de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí les invito a la reflexión. Así como estos elementos pueden ser bien utilizados, si es que a veces no lo sabemos administrar bien o no ser buenos mayordomos o ministros, también podemos usarlo de mala manera. Así que ese es el primer ejemplo y gracias por la descripción. Vamos avanzando y les muestro el segundo ejemplo que también quiero comentar y compartir con ustedes respecto del avance del conocimiento a la ciencia. Pregunto y vamos a ir participando, ¿no? No quiero solamente hablar en esta noche yo y voy preguntando, amados hermanos, estar atento. Hermana Jenny Moposita, Dios bendiga, hermana Jenny. Quiero que me describa qué ve en esta diapositiva, por ahí algunas imágenes y el texto nos dice ejemplos de cambios culturales. ¿Qué observa aquí, hermana? Sí, detállenos, por favor. Hermana Jenny, Dios bendiga. Ojalá que tengamos audio. Puede prenderlo mi hermana, por favor. Buenas Adelante. noches, buenas Buenas noches noches. a todos. Observo, Sí, ¿qué nomás nos puede describir tal vez de respecto de... tal vez una promoción de ropa. Digo, no, no sé. ¿Tiene que ver con alguna cultura o es una ropa moderna? No lo sé. Ropa cultural, pero ya, ¿cómo diría? Actualizada tal vez. Ajá, actualizada. Exacto, ¿no? Bueno, hasta ahí está correcto, ¿no? Gracias, mi hermano. Entonces, quiero topar este segundo punto. Estamos mencionando de la tecnología, del avance de la ciencia, el conocimiento, y aquí viene un punto que tiene que ver con los cambios culturales. Si usted está anotando esto, quisiera que lo resalte y lo ponga ahí, hermanos. Los cambios culturales tienen que ver con ciertas costumbres, con ciertos, incluso podemos decir, elementos propios de una identidad, como en este caso, eso es lo que refleja acá. Vemos un ejemplo de la identidad de un pueblo que, caso de muchas de nuestras iglesias bilingües, es la cultura quichua. Vemos que ha habido un cambio, una transformación, por poner este ejemplo, en la vestimenta. Ciertamente hay diseños diferentes, se utiliza elementos diferentes, se da un mensaje diferente como tal hoy por hoy, tanto en la vestimenta de hombres como en la vestimenta de mujeres. Pero aquí viene el punto clave de por qué les puse esto acá. Esta imagen refleja, aparte del avance, como les comento, del conocimiento de la tecnología, porque por poner ejemplo, hace 50, 60 años atrás, en la época de nuestros abuelos, esta ropa era de lana de borrego. A lo mucho que se ponían eran las bayetitas de Orlón, etcétera. Pero hoy por hoy usted lo ve diseños, bordados, telas de mucha índole, hasta una fusión cultural que se hace hoy por hoy en este sentido. Pero el punto que lo topo en esta parte es, hermanos, de que
Hay cambios positivos, pero así también pudiera haber cambios negativos que puede tal vez, en vez de fortalecer una identidad, puede posiblemente ir tergiversando los valores propios también de una cultura. Entonces, la reflexión es la siguiente. No todo cambio podemos satanizarlo, pero también hay que estar muy atentos para que no se pierda la esencia como tal, en este caso de algún cambio cultural o alguna costumbre que lo tengamos. Amén. Vamos con el siguiente ejemplo y lo vemos acá en la tercera imagen. Este tercer punto, como lo ven, dice comunicación inmediata. Esto tiene que ver con el uso ya hoy por hoy en nuestra vida, ¿no? ¿Quién no tiene un WhatsApp? ¿Quién no tiene una red social? ¿Y quién en esta noche, por ejemplo, estamos recibiendo una clase vía virtual? Algo que hace 100 años, hace 50 años, impensado, pero hoy por hoy es parte de nuestra realidad. Y con esto cierro, hermanos, la primera parte. La tecnología está en nuestra vida, hermanos. La tecnología hoy por hoy ha avanzado tanto que hoy por hoy, bueno, muchos lo saben, la famosa inteligencia artificial, ¿cómo puede ser para cosas beneficiosas? Hay gente que lo está utilizando también para destruir vidas, para hacer la maldad. Pero caso de nosotros, la iglesia, lo vamos a usar para hacer el bien y comunicar la bendita palabra de Dios. Amén. Así que mucho ojo a eso. Como conclusión, la tecnología es una herramienta utilizada actualmente en todas las congregaciones y es una realidad, ¿no? Usted lo ve en cada evento, en cada campaña, en algún taller, conferencia. Más o menos esta sería la imagen que vemos, ¿no? Vemos unas pantallas LED, vemos un sonido de amplificación de alta gama, vemos luces de diferentes colores, vemos un escenario y muchas cosas más referente a la música, equipos, etcétera. Esa es la realidad y por eso hay que tener un correcto uso de esos medios y recursos que Dios ha proveído. Amén. Así que espero de todo corazón esta parte introductoria haya sido una parte necesaria de nuestra comprensión. Y ahora sí, vamos con el librito y por favor póngale ahí el siguiente tema de la noche que es Cristoteca en la iglesia. La Cristoteca en la iglesia. Lo primero que quiero señalar, hermanos, y muy claro y muy tajante, es el tema del problema de la Cristoteca. En este caso, si usted me pregunta cómo definimos lo que denominaremos como cristoteca, la cristoteca es un problema que ha venido acarreando en un daño hacia la identidad de la fe cristiana. La cristoteca, como lo dice acá, es una discoteca cristiana, es un medio disfrazado de parte evangelística o un canal evangelístico, pero lo han convertido realmente en algo no espiritual, sino únicamente emocional. Entonces, la Cristoteca, ¿qué significa? Es una discoteca cristiana, refleja más bien cero esencia de la bendita palabra de Dios. Y ahora bien, como les comentaba, señalemos, esto es un problema que debemos de cuidar y sobre todo los ministerios de alabanza y adoración, hermanos, les resalto y les señalo acá. Pero para analizar de por qué está mal, hermanos, cuál es el problema de la Cristoteca, quisiera leer con ustedes Ezequiel capítulo 22, versículo 26. En el Antiguo Testamento igual encontramos una referencia referente a un problema que tuvo el pueblo de Israel con este tipo de prácticas, con prácticas de mezclar lo profano con lo santo de Dios. Así que Ezequiel 22, 26, hermanos, ayúdenos con la lectura. Denos ubicando y por favor hacemos la lectura. Ezequiel 22, 26. Adelante, hermanos, por favor. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Amén, hermano. ¿Ya? La palabra de Adelante. Dios dice así, Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron la ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo más profano no hicieron diferencia, ni enseñaron a distinguir entre inmundos y limpio. Y de mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Gracias, mananita. Entonces, ¿el problema cuál es? Y yo quiero que lo anote y lo señale si copia el pasaje de Ezequiel 22, 26. El problema es que hoy por hoy muchos cristianos, tal vez con una buena intención, pero en la práctica esa buena intención
en vez de bendecir, a veces se convierte en piedra de tropiezo para muchos hermanos, sobre todo jóvenes y ministerios que tal vez está creciendo. Entonces aquí el profeta, en resumen, lo que nos dice es que el pueblo de Israel pecó delante de Dios, se contaminó, quebrantó la ley de Dios, hacían prácticas que a Dios no le agradaba y pensando que ellos hacían bien, pues ciertamente deshonraron a Dios y el lugar santo de Dios, que era el templo de Jerusalén, también lo contaminaron. Entonces aquí viene el segundo punto de reflexión de la noche. ¿Será que al nosotros usar los medios digitales, como puede ser la página oficial de su iglesia en un Facebook, en un TikTok o alguna red social, será que realmente estamos reflejando a Cristo o únicamente nos hemos contaminado y estamos imitando cosas que no necesariamente son de bendición, sino de confusión, hermanos? Entonces, la cristoteca es un problema que causa eso, causa confusión, causa una mezcla entre lo santo y lo pecaminoso, entre lo que es para bendecir, en lo que es para confundir y destruir. Amén. Entonces, este problema tiene una raíz, tiene ciertamente un origen, hermanos. Y si vamos en esta parte, yo les invito hoy por hoy que tenemos el Internet, que tenemos muchos recursos que podemos analizar y quiero resumirle acá. Esto surgió en el país hermano del Brasil. Esto hace allá, por decir, hace unos 10 años atrás, estaba en auge. Hoy por hoy, tal vez ya no con esa intensidad, pero igual tenemos y vivimos las consecuencias de esta práctica que incluso Ecuador lo imitó en muchos casos y viene de allá del Brasil. ¿Cuál fue la idea con la cual la crearon ellos en la década pasada? Si vemos acá el título, dice, según la revista digital llamada El Mundo, surgieron en Brasil y el pensamiento de ellos decía, una nueva herramienta para llevar el mensaje de la palabra de Dios a los jóvenes. Muchos de ellos decían, nosotros ya estamos cansados del culto tradicional, estamos cansados del tipo de alabanza tradicional con himnos eclesiales, con himnos doctrinales, etcétera, y queremos meter la modernidad y la posmodernidad en la iglesia. Entonces, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y perdón, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla. Lo que ocurría es lo siguiente, y si usted puede anotar, yo quisiera que usted lo anote, ¿no? Entonces, quiero que me observen acá, hermanos. Entonces, aquí puntualicemos Ezequiel capítulo 22 26 y hace rato también citábamos el otro pasaje de Daniel. El punto es el siguiente, hermanos. Ustedes y yo sabemos que en el ministerio tenemos un propósito, tenemos un llamado que estamos cumpliendo. Caso de la alabanza y la adoración, usted lo sabe que la adoración es un acto interno que nace del corazón del adorador. Y caso de la alabanza es la expresión externa del que alaba y canta para Dios. Entonces, para un cristiano, para un hermano que realmente está siendo guiado por el Espíritu Santo, esa es la mente y ese es el propósito. Y lo mueve lo espiritual. Pero ¿cuál es el problema de la cristoteca o con los hermanos cristianos que se dejan envolver por esas corrientes posmodernas o líneas liberales que también lo llamamos? Y les pongo el ejemplo claro. Si en la iglesia tradicional nosotros cantamos los cantos congregacionales, cantamos himnos, tal vez hoy por hoy se acepta algunos estilos musicales modernos como tal, sí se lo acepta, pero igual hay ciertos límites que marcamos. En una iglesia o en una cristoteca, ellos con tal de la modernidad, con tal de atraer más gente, con tal de acomodar al gusto de las personas, discúlpeme, si en la iglesia tradicional que somos usted y yo, existía una formalidad, existía una liturgia, un protocolo un poco, no podemos decir extremadamente rígido, pero sí una guía general para todos en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la forma de expresión del culto, en cuanto a los cánticos, en cuanto a esos elementos. Pues en una iglesia de la posmodernidad, pues eso es lo de menos. Si usted, por poner el ejemplo, ¿no? Si usted en una cristoteca, pues poco más y quiere venir con una camiseta estampada, con alguna frase o no sé, pues usted se para como usted quiera. Si quiere predicar puesto gorra para atrás, pues se lo pone la gorra. Si quiere en su presentación ver si así lo hace y puede usar cualquier música, eso es lo de menos, con tal de atraer a la gente. La idea de ellos decía, queremos impactar y tal vez a gente no cristiana atraerlo a través de poner lo moderno en la iglesia.
Pero como hemos puesto acá, hermanos, de el dicho al hecho hay mucho trecho, dice una frase. Lo que podemos concluir es lo siguiente, es una buena iniciativa, pero es incorrecta, hermanos. ¿Por qué? Porque mucha gente incrédula, sobre todo jóvenes que participaban allá en el Brasil, que surgió esto con esa idea, lo único que ellos les vendieron es emocionalismo, de saltar, de cantar, y solo iban a los cultos o a los programas de la iglesia con tal de sentir esa adrenalina, esa emoción, que por la música que le ponían por ahí, una música moderna, una música electrónica, un estilo musical moderno, y veían ahí a pastores juveniles con sus jean rotos y cosas así, que tampoco satanizo al extremo, pero no había ciertamente un orden, una rigidez en cuanto a la adoración como debe de ser, y no había palabra de Dios, únicamente era música, música y más música, pero vacía y sin esencia de la palabra de Dios. Por eso le hemos puesto esta alerta, hermanos, de este peligro que ha ocurrido en muchas generaciones. Y le comento algo, y hasta como experimento, hermanos, ¿no? Alguna vez un pastor me decía, ¿qué pasaría si en un culto de jóvenes, en vez de pasar cantando y poner la danza y los movimientos, solamente fuera un tiempo de predicar la palabra de Dios y de oración? Un día que usted en un culto de jóvenes únicamente se dedique a esas dos actividades, verá cuántos llegan a la semana siguiente. A mí me dejó pensando, hermanos, les soy honesto, no sé cuál sea la realidad de su iglesia o en su ministerio, pero lastimosamente eso ha hecho mucho daño en muchas congregaciones, no solo a jóvenes, ¿no? Sino de forma general. Entonces, eso es la Cristoteca, hermanos, ojalá que se haya entendido. La Cristoteca, como digo, es una mezcla, es una iglesia, entre comillas, moderna, pero que no está fundamentada en la palabra de Dios. Lo único que les interesa es el emocionalismo, lo único que les interesa es dar show, lo único que les interesa es ciertamente generar, como alguna vez decía, cantidad y no calidad en esencia de la fe, hermanos. Y ese es un problema. Y aquí quiero compartirle un video, hermanos. Permítanos ponerles un pedacito. ¿Sabe cómo también se les llama a las cristotecas? Las cristotecas también tienen y reciben el nombre de iglesias emergentes. Ese también es el título con el cual podemos encontrar a las denominadas cristotecas. Entonces, le voy a compartir. Quiero que ponga atención. Vamos a ver un video de un pastor donde nos detalla algunos puntos y le voy a adelantar por ahí, pero solo quiero que vea y cáptele el concepto. ¿Y cuál es el problema de la cristoteca o también denominada iglesia emergente, que es un problema actual hoy por hoy en muchos ministerios de alabanza? Amén. Así que me confirman, hermanos. Voy a compartir pantalla en este momento. A ver dónde estamos. Ya, acá vamos a compartir. Permítanos, me confirman, hermanos, si estoy ya compartiendo. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Está con el micrófono apagado, hermano. Gracias, hermano. Bueno, me olvido cómo estoy, como les decía acá. Mire, lo que quiero señalar y lo que dice el profeta Jeremías en este pasaje es de que ya existía este problema de la apostasía. Había un pueblo de Israel pecador delante de Dios, habían quebrantado la ley y eso es lo que está denunciando aquí el profeta Jeremías. Y como les decía, tal vez en ese tiempo como tal no había una cristoteca, no había ciertas cosas que en el mundo moderno estamos sufriendo, los ejemplos de la apostasía o las consecuencias de la apostasía que ha llegado y que muchos ministerios han caído. Pero el mensaje es el mismo, hermano. Si usted y yo, como siervos de Dios, estamos llamados a guiar a este pueblo a través del cántico, de la alabanza, de la administración, de la exhortación, de la enseñanza y muchos ámbitos más, ciertamente debemos estar más apegados a la palabra, apegados al mandamiento y a la mente de Cristo. Pero hoy por hoy, y con respeto y con mucho temor, se los digo, hermanos, pareciera ser que día con día nos vamos apartando más de la palabra y únicamente estamos apropiándonos de nuestros propios deseos, de nuestras propias ideas y no de lo que realmente la palabra nos manda. Amén. Entonces, eso podemos señalar de Jeremías 2:19, un ejemplo que hoy por hoy lo conocemos y denominamos como apostasía. En ese tiempo fue Israel, a día de hoy pudiéramos hablar de la iglesia
cometiendo ese error. Ahora, vamos a otro hermano o hermana, el capítulo 5 verso 6, otro ejemplo del Antiguo Testamento. Amén. Prenda nomás el audio. Capítulo 5 verso 6 de Jeremías mismo, ¿no? Jeremías 5 verso 6, por favor. Amén. Prenda nomás el audio, hermanos o hermanas. Les escucho. Amén. No sé si ya ubicamos Jeremías capítulo 5 verso 6. Amén. Ya, hermana Melanie, Dios bendiga. Jeremías 5:6. Dice, por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces yo quiero que usted señale, mis amados hermanos, este pasaje de este otro libro profético del Antiguo Testamento, Jeremías 5:6. Y la conclusión y la interpretación es de esta. El profeta Jeremías de aquí está literalmente, aunque de forma metafórica, de forma un poquito extraña para nuestro tiempo y nuestro entendimiento, pero claramente nos habla de un juicio de Dios, hermanos, sobre esas personas que apostatan, que se apartan de la verdad y que están consciente o inconscientemente haciendo las cosas no como a Dios le agradaría, no fundamentados en la palabra, en la verdad, sino únicamente en sus propios deseos vanos, carnales y nada espirituales. Entonces, eso será arrancado, hermanos, eso será destruido, como dice el león de la selva los matará, él destruirá el lobo del desierto, etcétera. Cualquiera que salga de ahí será arrebatado porque sus rebeliones se han multiplicado, mire. Entonces habla del pecado como tal, habla de este problema y consecuencia, hermano. Por eso, si usted y yo vamos al contexto de este capítulo 5 dice, impiedad de Jerusalén y Judá. Impiedad quiere decir ciertamente la actitud pecaminosa, incrédula en muchos de los casos. Entonces, les comento algo. Si usted me dice, este pasaje a día de hoy, ¿cómo lo entendemos o cómo lo podemos reflexionar para nuestra vida? Está en el tema de la música moderna. Hay mucha música, entre comillas, moderna cristiana, de rap, de reggaetón, bueno, de cualquier ritmo que usted me lo diga, pero si una esencia bíblica no está detrás de eso, todo eso se convierte en vano y se convierte de cierta forma en un medio de apostasía como tal. Si hay predicadores que solamente hablamos o queremos predicar de prosperidad material o solamente nos enfocamos en lo filosófico, hablamos más, como veíamos en el video de la iglesia emergente, hablamos solamente de lo sentimental y cero doctrina, cero palabra de Dios, cero mensaje de Cristo. Claramente cumplimos con el papel que menciona este pasaje de la palabra. Y ahora bien, vamos por favor ahora al Nuevo Testamento para que usted vea que no solo en el Antiguo se menciona esto. Hechos capítulo 21 verso 21 también lo señala, amados hermanos y hermanas. Vamos a rogar, hermana Tania Poaquiza, denos leyendo Hechos capítulo 21 versículo 21. En el Nuevo Testamento, ¿qué nos menciona también acá el escritor del libro de los Hechos? Amén. No sé si hermana Tania Poaquiza, denos la lectura de la palabra, hermano. Amén. ¿Tiene audio, hermana? Me confirma. De pronto, si no tiene audio, por favor. Adelante, mi hermana Tania. Tenemos audio. Préndale nomás. No sé si tenemos audio, mi hermana. Bien, o alguna otra hermana, si de pronto mi hermana Tania tiene audio. Adelante, por favor, en honor al tiempo. Dios bendiga. Hermano, buenas noches. Mil disculpas que no pude responder de antes. Estoy Ya, sin audio. hermana Antoñita, por favor, ya, no se preocupe. Denos leyendo, hermano. Tenga la bondad. Hechos 21:21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Amén, hermano. Gracias, mi hermano.
Entonces aquí viene una pregunta que al apóstol Pablo, ¿no? Recuerden en esta parte del texto, en este punto del pasaje, ¿no? Hechos 21-21, se está mencionando al apóstol Pablo. A él le acusaban de torcer la palabra de Dios, a él le acusaban de apóstata, en este caso los judíos de su época que no aceptaron a Cristo, que no entendían a Cristo, que no habían profundizado y recibido el evangelio de Cristo. Ellos le atacaban y decían, tú estás torcido, no estás enseñando la palabra, estás rompiendo la ley de la circuncisión y todo lo demás, tú estás rompiendo eso. Le acusaron al apóstol Pablo. Entonces, mire, hermanos, si usted y yo no estamos bíblicamente hablando, ministerialmente hablando, fundamentados en la palabra, usted y yo también podemos sufrir lo mismo que pasó el apóstol Pablo en Hechos 21-21. Nos van a acusar de apóstatas, pero como estamos aprendiendo esta noche, hermano, un apóstata ciertamente es el que se aparta de la verdad. Pero si usted y yo caminamos en la roca firme que es la palabra de Dios, yo creo que no vamos a tener ningún problema a la hora de componer un canto, a la hora de ministrar, de dirigir, de liderar y muchas cosas más que Dios tal vez nos lo permite. Amén. Así que ahí aparece la palabra apostasía, allí aparece un ejemplo de lo que si usted y yo no estamos fundamentados pudiera suceder. Bien, y cerramos esta parte para ir avanzando. Segunda a los Tesalonicenses 2:3. Adelante, algún hermano o hermana, denos la lectura, por favor. Segunda a los Tesalonicenses que tenemos ahí en pantalla, por favor. Capítulo 2 verso 3. Amén. Adelante. Segundo de Tesalonicenses dijo no. Sí, Ya. mi hermano. Ok. 2, 3. Ay, se me perdió. Disculpen. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Amén. Ahí está. Amén. Gracias, mi hermana. Creo que ya lo leímos, ¿no? Entonces, quiero señalar esta parte, mis amados hermanos y hermanas. Cuando nosotros vamos a la palabra, ¿no? Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, ¿no? Que nadie os engañe, de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Entonces usted me pregunta, hermano, ¿de dónde viene esto? Y si yo estoy sirviendo a Dios, ¿por qué tal vez yo soy presa de estos ataques o de estos errores? Es porque Satanás, hermano, hay una maldad que está activada en este momento, en este mundo caído, si se lo puede ver desde la parte del pecado, y eso afecta incluso a los ministerios de la iglesia, hermano. Entonces, por eso usted ve, ha surgido muchas sectas, ha surgido muchos grupos idolátricos, ha surgido mucha música, hablando de la alabanza, mucha música que tiene título de cristiana, pero en el fondo, pues, es una música sin un mensaje realmente cristiano o sin fundamento. Y ahí también viene un debate, creo que yo lo he dicho en otras clases, no sé si la memoria me falla, pero yo le hago acuerdo por tal vez si se olvidó, hermanos. Yo les decía, muy respetablemente, hay incluso artistas modernos que los denominamos cristianos que han llegado a decir cosas como, no, la música cristiana no existe, solamente existe cristianos haciendo música, que la música es música y no necesariamente es cristiana y pensamientos así. Y como les digo, es muy respetable, hermanos, pero es una opinión, no como tal, es una verdad, ¿no? Es una opinión. La verdad, ¿sabe cuál es? La que usted y yo vemos a la luz de la palabra. Vemos a un Dios dándonos dones y esos dones deben ser administrados de buena manera para bendecir, para alabar a Dios y muchas cosas más. Y ciertamente hay un trasfondo, ¿no? Una cosa es pues ser un artista con un propósito económico, únicamente tal vez de entretenimiento, diversión del mundo, y otra cosa es un cantante cristiano, que su propósito es edificar, cambiar vidas, tocar corazones, no es lo mismo. Por eso yo insisto, y esta también es una opinión en esta parte, si es mi opinión personal, hermanos, de que sí hay una clara diferencia de que la música cristiana no es solo música, hermano. La música cristiana es un canal de bendición. La música cristiana es una interpretación sagrada en muchos de los casos cuando estamos en los cultos.
es un requerimiento de que esa persona vive en santidad, que dé buen testimonio y muchas cosas más que usted ya lo conoce y hemos estado aprendiendo a lo largo de estos 7, 8 meses. Entonces, por eso yo sí me atrevo a decir y contradiciendo tal vez muy respetablemente también a otras personas que dice que la música cristiana no existe, ¿no? En cuanto al sonido, pues pudiéramos decir que sí, ¿no? En cuanto a los elementos, notas musicales, pues bueno, de forma general, pero en cuanto a la esencia, en cuanto a la forma de expresión y el mensaje como tal, consideramos claramente que sí hay una gran diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Amén. Ojalá que esa parte se haya entendido y con estos ejemplos vemos los problemas que tenemos y también la solución que tenemos que tener en esta parte. Amén. Ahora bien, vamos avanzando y quiero que observe acá, hermanos. La apostasía, ¿qué ocurre con estos hermanos, con estos miembros tal vez de un grupo de alabanza o siervos, tal vez puede ser hasta un mismo maestro, puede ser un pastor? A todos nos afecta esta problemática. ¿Qué es lo que causa? ¿Cuál es el problema? Y aquí le he graficado así en forma resumida, amadas hermanas y hermanos que me escuchan. Bien, roguemos al hermano Juanito Cajilema, no sé si tiene audio, hermano Juanito, denos leyendo estos puntitos de acá que describen la apostasía es ciertamente de una persona que estamos en el ministerio o que pudiéramos considerar que describe este problema actual que ha contaminado muchos aspectos de la alabanza y otros medios más. No sé si tiene audio mi hermano Juan Cajilema, le veo en pantalla, pero adelante, por favor, denos leyendo esta parte. Buenas noches, amado pastor. Buenas noches, man. Apostasía en la música cristiana. Problema: no generado. Ego y gloria, fama. Interés económico, carnal. Desconocimiento de la palabra. Amén. Gracias, mi hermano Juanito. Entonces, bueno, aquí les he puesto una foto un poco exagerada, ciertamente. Bueno, no le usé inteligencia artificial por si acaso, es una por ahí pequeña edición, pero este es un reflejo, ¿no? Mire, a veces hasta los pastores afecta esto, afecta a líderes de la iglesia, para que usted tenga una idea de que tal vez usted piensa, dice, bueno, una ovejita nomás, no. Esto desde la cabeza de una iglesia o de un líder puede afectarlo. La apostasía está en todo nivel, hermano. Desde un pastor, como en esta imagen que lo vemos, en cuanto a los dones que se exagera y que dice que tiene superpoderes, bueno, está mal eso. La razón es esta, hermanos. Este sería el retrato como tal, este sería la descripción general, pero hay una base de este problema, que es el desconocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, por eso espero de todo corazón en este tema que estamos compartiendo, que nuestra Biblia no esté de adorno, hermano. A veces es bonito pararse en un escenario o en esta noche quien les habla, enseñarlo, pero si no hemos leído, si no estamos meditando, no sé qué tiempo usted lo dedica a la semana, aparte de hacer las tareas o su ministerio, no lo sé, pero sí debería estar fortalecido en las verdades bíblicas, en cualquier ámbito. Siempre eso es nuestro apoyo, hermanos. Pero para esto, que no sea solamente el maestro que les hable esta noche, sino la palabra, mire, vamos a Colosenses 2:8. Y ahí está clarito una de las razones o una descripción de estos hermanos o personas que se dejan arrastrar por la apostasía, por la cristoteca como tal, que es un efecto nada más, pero la causa es la apostasía. Amén. Entonces, la causa es la apostasía, la consecuencia pues es la famosa cristoteca o iglesia emergente. Amén. Por favor, vamos, Colosenses 2:8. Dénosle haciendo la lectura, hermanos o hermanas. Les escucho. Amén. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Adelante. Amén. ¿Quién? Amén, hermanos. Ya. Adelante. Colosenses 2:8. Mira que no haya nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Póngale ahí, como alguna vez un cura decía, no, póngale la lupa, hermanos. Y a forma de broma le digo esto por cierta preocupación, ¿no? Realmente en mi corazón hay una preocupación. Yo creo que, no sé, tal vez en su iglesia, espero que no esté sucediendo esto. Y si no, pues es tiempo de tratar de corregir estos errores, ¿no? Entonces, en una iglesia emergente, en una iglesia que está
consciente o inconscientemente involucrado en la apostasía, en la posmodernidad, que está cambiando las doctrinas o hay un desconocimiento de la palabra. Ocurre esto, hermano, lo que describe Colosenses 2:8, ¿no? Comienzan a seguir a cosas, pudiéramos decir, más sensacionalistas. Y déjeme ponerle un ejemplo más claro, ¿no? Para que alguien diga, bueno, ¿a qué se refiere, hermano Alex? Me refiero, hermano, a de que a veces, hoy por hoy, puede que haya iglesias en donde en el momento del culto más tiempo se tome para las alabanzas, entre comillas, que solamente son músicas donde nos invita al movimiento, al éxtasis, al emocionalismo, pero que no nos invite realmente a la humillación, al arrepentimiento, a la reflexión, al crecimiento espiritual, hermano, donde la palabra de Dios pues es un adorno más, es tal vez una pequeña anécdota del pastor, que el pastor hable solo de su vida o que solo hable de su tema empresarial o que solamente se centre en temas solamente sentimental, ¿no? De consejería, como que fuera un coaching emocional y cosas por el estilo. Amén. Pero caso de el ministerio, pues nosotros somos la parte espiritual, hermano. El de la alabanza, pues debe estar comprometido en cantar, en alabar y, como digo, dar el mensaje a través de las alabanzas. Ese es nuestro deber. Entonces, Colosenses 2:8, yo les invito, hermano, póngale señalado en su Biblia o anótelo, repáselo, medítelo y verá que va a hacer un cambio y diferencia en nuestro ministerio. Pero vamos hilando más profundo, hermanos. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Y aquí también yo le digo otra de las razones por las cuales personalmente yo sí digo, hermano, mucho cuidado, mucho peligro en cierto caso con la apostasía y la práctica de la cristoteca. Gálatas capítulo 5 y denos leyendo así mismo algún, perdón, hermano o hermana, la razón por la cual pues ciertamente deberíamos de estar en desacuerdo, hermano, con la cristoteca y ese tipo de prácticas que más nos invitan a lo carnal. Denos leyendo algún hermano o hermana, verso 16, Gálatas 5, versículo 16, este, hasta el versículo 17, por favor. El versículo 16 y 17. Amén. Amén, hermano. Ya, hermana, adelante, por favor, hermana Lady. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ujú. Gracias, hermano. Entonces, aquí vemos, bueno, versión Reina Valera, es muy claro también y puede que una versión más actual también esté igual de claro, obviamente. Pero el punto es el siguiente, hermano. Si usted lo ve y lo tomamos con pinza esto, el verso 16 nos dice claro, la guía dice, andad en el espíritu y no en los deseos de la carne. Entonces yo pregunto, ¿no? Yo pregunto, ¿será obligatorio, hermano? Y por ponerles este ejemplo, ¿no? Que ciertamente a mí me llamaba la atención, ¿no? ¿Será como ley, por así decirlo, obligatorio que en todas las iglesias le pintemos el fondo de negro de nuestras iglesias, el rato que va a ministrar o va a cantar la adoración del inicio de culto o van a cantar algunas adoraciones, por así decirlo, apaguen toda la luz y estemos a oscuras y así, y solo haya luz en el escenario con el fondo negro y así? ¿Será ese únicamente el estilo, la forma de alabar en un culto? Bueno, les comento algo. En muchas iglesias emergentes, pues prácticamente ese es el modelo en el cual lo hacen, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea dice, queremos que medite, que el ambiente se ponga de esa forma para que todo se concentre. Bueno, la idea es linda, ¿no? Pero lo que muchas veces ha pasado, hermano, es de que solo hay un emocionalismo de ese momento, pues bueno, vamos a cantar y vamos a alabar y se acabó. Y cero palabra de Dios o cero derramamiento del Espíritu en cuanto a la oración, en cuanto al arrepentimiento, por un lado. Y por otro lado, también yo me atrevería a decir, hermanos, muchas personas no van con una mente espiritual. Algunos, disculpe decir, solamente dice, ese día voy a asistir porque viene fulano de tal o tal artista o tal pastor, y ese sí es milagroso, ese sí me va a mandar orando y tal vez yo regreso bendecido material y espiritualmente y va con esa idea, ¿no? Entonces, y se pega el viaje y todo el demás hasta ese evento. Pero como bien dice el verso 17.
el deseo de la carne es contrario al espíritu, hermano. Entonces, disculpe decir, pero estamos equivocados si estamos pensando en cosas materiales, dinero, al momento que yo voy a la iglesia. La iglesia no es para eso, hermanos. Para eso Dios nos ha dado nuestro trabajo, nos ha dado tal vez esos talentos o profesión que usted, ahí sí, pues, ¿quién le vamos a decir, hermano? No trabaje, no gane su dinero honradamente. Pero en el tema espiritual, pues sí debemos ser muy cautos y muy cuidadosos en ese sentido de las cosas de Dios. Amén. Entonces, esa parte les invito también a señalar, a indicarles, hermano, de el problema y la consecuencia de la apostasía, ¿no? Pero mire, ahora veamos el otro ejemplo, veamos la otra orilla, cómo deberíamos de ser y qué nos dice la palabra de Dios. No todo es malo, ¿no? Entonces, acá viene la parte buena, hermanos. Luego ahora, no sé si nos ayuda con la lectura a ver, ¿quién no ha hablado? Quiero que algún hermano que no ha leído, no ha participado, nos dé leyendo. A ver, hermana Sarita, no sé si nos puede dar leyendo, hermana Sara Traves. Dios bendiga. ¿Tenemos audio tal vez? Lea la diapositiva. Hermano, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas ¿Cómo noches. debemos ser adoradores? Un adorador nacido de nuevo entona alabanzas al Señor, persiste en la fe, crece espiritualmente. Estudia la palabra de Dios. Juan 4:24, 1 Corintios 14:40, Mateo 26:30. Amén. Amén. Gracias, hermana Sarita. Entonces vamos a la palabra, hermanos, así me le invito y bueno, espero que no estés cansando, ¿no? Pero mire, trato de ir topando la palabra porque de nada sirve tener un gran talento, pero si no tenemos la palabra, pues estamos incompletos, ¿no? Por eso esta noche estoy más atacando al hermano con la Biblia en la mano y mi intención es de que usted y yo pues, reflexionemos y veamos las cosas claras con la guía espiritual. Entonces vamos al Evangelio de Juan 4:24, hermanos. Entonces, el adorador, respecto del adorador, ¿qué podemos aprender de San Juan 4:24? Adelante con la lectura, si alguien ya lo ubicó, por favor. San Juan 4:24. Amén. Adelante, puede hacer nomás la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermano. ¿Ya? Gracias, hermano. Por favor. San Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Gracias, hermano. Entonces ahí vemos la enseñanza de Jesús a la mujer samaritana. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, en espíritu, obviamente usted y yo entendemos que un cristiano es una persona nacida de nuevo, tiene al Espíritu Santo de Dios como guía a la verdad y a eso se refiere un verdadero adorador, ¿no? Que es guiado por el Espíritu Santo de Dios y que ciertamente va a hablar, va a cantar la verdad de lo que Dios manda y habla. Primera a los Corintios 14:40. También creo que es un pasaje que durante este estudio una y otra vez hemos estado repitiendo, hablando y permítame leerles yo, hermanos, quiero que lo ubique rápidamente, aunque creo que este versículo usted y yo ya nos lo sabemos de memoria hasta por demás, hermanos, ¿no? Pero hágase, ¿no? Pero hágase, pero que todo se haga decentemente y con orden, ¿no? Entonces, esa también es otra indicación. Un verdadero adorador, usted ya lo sabe, es ese hermano responsable, puntual, que toma las cosas de Dios como prioridad, si es que ha recibido algún cargo, alguna actividad determinada durante el programa, culto o de cualquier índole. Es ese hermano que humildemente a tiempo y fuera de tiempo le gusta servir, hermano, le gusta estar en las cosas de Dios. Si es de la alabanza, pues su mayor gozo es cantarle a Dios. Su mayor bendición es ir y alabar y se puede decir tocar el corazón de los hermanos o guiar al pueblo de Dios en la administración. Amén. Y vamos a leer también Mateo capítulo 26, verso 30. Adelante, sí mismo, si alguien ya lo tiene, ese pasaje del Evangelio de Mateo 26:30. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Ya tenemos. Denos haciendo la lectura, por favor. Y de paso, voy pasando. A ver, Amén, hermano. hermano. Ya, hermano Sarita, Dios bendiga. San Mateo 26:30.
Sí. Y cuando hubieron, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de Olivos. Gracias, mi hermana. Este pasaje, bueno, recordando, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como adorador. Nuestro Señor Jesucristo cantó, hermanos, él le gustaba cantar himnos, oraba. Él es la guía en todo sentido de un ministerio, hermanos. Él instituyó los ministerios, él es la cabeza de la iglesia como tal, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, yo les invito, imitemos más a Cristo. Yo con eso no satanizo, hermano, ministerios de otros países, de estilos musicales y demás. Guiémonos de lo bueno, pero tomémoslo con discernimiento. No todo es malo tampoco, pero hay ciertas cosas que sí son error. Y este tema de la cristoteca, este tema de mezclar lo santo con lo profano, no está bien. Y sobre todo, pues hacerlo desde el desconocimiento, amados hermanos y hermanas, también es un error. Amén. Entonces ya estamos casi finalizando con el tema de la noche, hermanos, pero quiero puntualizar lo siguiente. Entonces usted y yo hemos visto un ejemplo de una iglesia que es ministrada por la palabra, de una iglesia que está adorando como Dios manda, de hermanos que realmente tiene ese principio bíblico. Y también hemos visto ejemplos en esta noche de lo que no se debe hacer. Y uno de ellos es el tema de la cristoteca. Algunos dicen, vamos a evangelizar y yo recuerdo, no, bueno, sin afán de achar a nadie, pero una rápida anécdota. Bueno, hace años atrás yo recuerdo haber visto en el Facebook, en una transmisión en vivo, en X iglesia de donde yo vivo, que habían hecho un encuentro juvenil, un encuentro de jóvenes, donde la temática era un poco divertida y era justamente en las fechas que se celebra el carnaval acá. Bueno, ustedes saben, en el carnaval hay gente que tiene la costumbre, sale a las ferias, sale a jugar con el agua, a mojarse y bueno y demás. Y justamente da la casualidad que en esa iglesia tomaron esa idea y dijeron, bueno, vamos a hacer una especie de culto juvenil y ahí vamos a meter una piscina de agua, después del mensaje de la palabra de Dios, ya después de orar, tal vez en la parte final, vamos a meter y vamos a jugar agua entre los hermanos cristianos, con los jóvenes, para que sea divertido y no lo mismo de siempre. Y literal hicieron eso. Pero yo le comento algo, la mayoría estaba más conectado, estaba más emocionado, estaban más dinámicos al rato de mojarse en el agua y botarse carioca dentro de la iglesia, hermano. Usted puede imaginarse jugar carnaval dentro de la iglesia ahí. Y era un descontrol total, hermano. Yo vi ahí y la gente, en ese momento sí le vi con energía y hacían de todo ahí. Bueno, no sé qué nomás, pero hacían de todo ahí hasta no se cansaban, ¿no? Pero en el rato de cantar hay gente que tal vez estaba parada, solo aplaude, ni siquiera está conectado con lo que se está alabando. Mucha gente distraída, ni siquiera vio el mensaje de la palabra de Dios. Recuerdo haber visto eso. Entonces vemos ese tipo de cosas hoy por hoy, hermanos, y eso es muy triste, porque la iglesia, disculpe decir, no es un club social, hermano. La iglesia no es un lugar donde yo voy para distraerme, no debería ser un lugar cualquiera donde uno va y hace lo que le da la gana. La iglesia, y me refiero a la iglesia hablando del templo o del lugar donde nos congregamos, debería ser un lugar santo primero, debería ser un lugar de mucha reverencia, debería ser un lugar de mucho aprendizaje en lo parte espiritual y debería ser un lugar donde realmente los hermanos vayamos a orar, donde vayamos a aprender la palabra de Dios, a meditar, donde vayamos a servir los que estamos en el ministerio. Pero si hacemos ese tipo de mezcla, ese tipo de cosas medias raras, ¿no es cierto? Por querer modernizar la iglesia, pues vemos los problemas y el error. Amén. Entonces, le dejo esa consideración. Con esto estoy finalizando el material que hemos preparado en esta noche y puntualizo esta parte final, hermanos, y ya para de escuchar tal vez sus preguntas. Entonces, como conclusión de esta noche, hermanos, la Cristoteca como tal es una discoteca cristiana creada como una forma de evangelizar, pero no es correcto, ya que debemos sujetarnos a la santidad de la vida cristiana, hermanos. Entonces, como decía Gálatas, lo espiritual se opone a lo carnal, ciertamente. Por esa razón, no está bien. Y ahora, un adorador es todo lo contrario. Un adorador no solamente es aquel que tiene la mejor voz, ni aquel que puede llegar únicamente al tono más alto de una entonación, sino es aquel que en medio de la tribulación, y entiéndase la palabra tribulación como pruebas, como una lucha espiritual, sigue entonando alabanzas al Señor. Amén.
Entonces, finalizando ya y entrando en esta parte final de la clase, amados siervos y siervas del Señor, mire, esa es la problemática. Tal vez el tiempo me va a faltar, hermano, si me pongo a preguntar de iglesia a iglesia, ministerio a ministerio. Cada realidad vivimos diferente, hermanos. Ese es muy claro. Pero la guía que en esta noche yo he querido compartirles es esta, hermanos, que hoy por hoy con el tema tecnológico ocurre lo mismo. Yo no satanizaré jamás, hermano, lo positivo, lo beneficioso de la tecnología. Hoy por hoy, si su iglesia cuenta con un medio digital, como puede ser una página web, puede ser un TikTok, puede ser un medio en el cual usted pueda comunicar y compartir cosas de la iglesia, amén a eso. O si usted como animador o salmista se creó una página donde usted quiere compartir sus presentaciones o de su coro, de su ministerio, o usted como tal, como animador o maestro, qué sé yo, tampoco satanizo eso, hermano. Al contrario, eso me parece algo bueno en medio de tanta cosa negativa que mucha gente no cristiana lo usa los medios digitales. La iglesia debemos ser esa luz, hermano, en medio de esa oscuridad. Ser luz y sal, como dice Mateo 5, 13, 14. Entonces, mira, hermano, cierro reflexionando esto y si hay preguntas les quisiera escuchar o meditar o alguna parte que podemos profundizar más. Esta es una problemática que hoy por hoy ha afectado a muchas iglesias, sin afán de echar a nadie, como siempre lo digo, pero hoy por hoy incluso muchos artistas o ministerios muy famosos han caído en esto, hermano, han caído en esto. Hoy por hoy andan tal vez cantando ya canciones cualquiera en el momento del culto, andan citando, y pongo así, ¿no? En vez de predicar en un púlpito con una Biblia abierta, predicar como lo normal, la tradición buena, por así decirlo, lo hacen sentados así, ¿no? Bueno, yo porque estoy dando clase, me disculpan, esta noche estoy sentadito, ¿no? Y compartiendo con ustedes, pero al momento de predicar en esas iglesias modernas, en esas cristotecas, iglesias de emergentes, como se les llama, hay gente que, disculpa, está hasta, a veces hasta con la pierna cruzada y sentada ahí y así, ¿no? Predicando, pero ni siquiera predicando, como que compartiendo de lo que le pasó en el día, su experiencia personal este, y citando películas, citando libros, pero ni siquiera libros cristianos, ¿no? Citando tal vez de ciencia ficción y cosas por el estilo. Entonces, he allí los errores y las consecuencias de esta problemática, hermanos. Amén. Entonces, muchas gracias, hermanos. Creo que hasta ahí sería el tema que hemos preparado en esta noche. Ya voy a pasar a explicar la actividad de la semana, la tarea y demás puntos. Pero pregunto, hermanos, ¿no? ¿Alguna inquietud, alguna parte que tal vez pudiera yo aclararles o alguna duda que pudiera yo responderlo? Les doy el tiempo, hermanos, y quisiera también su aporte o comentario también, si no fuera pregunta en este momento. Ven, no sé, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud? Adelante, amados hermanos, respecto de este tema, ¿no? Amén, adelante. Si es que hay alguien con alguna pregunta, por favor. Puede nomás prender el audio y les escucho si algún hermano o hermana tiene alguna pregunta respecto de esta parte que hemos hablado de la cristoteca, de la apostasía o el tema de los adoradores. Con mucho gusto, hermanos, para escucharlo. Tal vez alguna experiencia como tal que puede haber vivido en su ministerio. Es que hay preguntas para darles el paso y escucharles, hermanos. Amén. Si no, pues continuamos. Perdón. ¿Tenemos alguna pregunta, hermanos? Bueno, si es que no hay preguntas, por un lado me pongo contento, quiere decir que estuvo clarito lo que compartimos esta noche. Y si no estuvo claro, ahí sí me preocupo, hermanos, ¿no? Pero con todo, voy a estar pendiente y espero que estemos avanzando. Amén. Bueno, creo que no hay preguntas, no veo a nadie que esté con el audio prendido o tal vez comentando. Bien, entonces paso a explicar la tarea, el trabajo para esta semana, hermanos. Entonces quisiera que lo anote ahí para señalar. Bueno, no tengo mi pizarra, disculpen, para poder escribir un poquito está falloso. Les voy a decir de esta manera nada más. Bien, entonces esta semana, ¿qué vamos a hacer, hermano? Bueno, este mes un poquito, como estamos hablando del tema del uso de las redes o el tema multimedia. Vamos a hacer dos actividades. La primera, bueno, usted ya lo sabe, tiene que venir leyendo, llenando su librito, la lección que corresponde que de esta noche. Esa sería la primera actividad que tiene que enviarme del libro, ¿no? Lee el libro, llena el libro.
y me manda los trabajos al WhatsApp del maestro, ¿no? Me manda ahí a mi numerito las tareas y trabajos del libro, ¿no? Primera actividad. Y ahora, la segunda actividad, esta sí es un poquito más elaborada y espero de todo corazón, póngale el empeño, hermano, hágale de la mejor manera posible y que sea de bendición también. La tarea práctica de la semana consiste en lo siguiente. Como en este mes vamos a estar hablando de este tema de la parte tecnológica y multimedia de las redes y demás, yo quiero que en esta semana usted va a tener tres opciones, ¿no? Yo quiero que usted primero seleccione una red social. En este caso, seguramente muchos hermanos tienen su Facebook, otros hermanos tal vez tiene su TikTok o YouTube. Cualquiera de esas tres redes sociales, usted va a escoger una y va a usarla esta semana. Amén. Va a usarle y quiero que haga la siguiente tarea. Número uno, le doy opción. Usted puede elaborar un video, grabarse un video compartiendo alguna enseñanza, compartiendo alguna reflexión o algún contenido de índole evangelístico. Eso es la primera opción, hermanos. Entonces, cuando hablo de un contenido evangelístico, si es que hace un videíto, le dejo ahí abierto su creatividad, si usted no se utiliza títeres o utiliza tal vez algún medio que puede incluso googlear en YouTube, ¿no? Póngale ahí evangelismo, medios de evangelismo, o si usted ha hecho evangelismo, replique eso, hermano. Entonces, esa es la primera opción de la tarea que puede hacer. Primera cosa, los que deseen hacer el video, lo hacen, como les estoy comentando, con una temática evangelística y eso le publica en su Facebook personal, o si es que, le pongo ahí y anotará por favor, o si es que algún hermano o hermana tal vez puede, en este caso, publicar en la página de su iglesia pidiendo permiso si tiene la autorización, publíquela en la página de su iglesia, puede ser del Facebook o TikTok. Esa primera opción de la tarea, hermanos. Amén. La segunda opción, ¿cuál es? Si es que no hay esa posibilidad de que usted se grabe un video, no le dé el tiempo o qué sé yo, la segunda opción, usted haga una publicación. Quiero que si es que asimismo tiene usted esa facilidad de usar los diseños, usted sabe, hoy por hoy, bueno, tenemos la inteligencia artificial, tenemos algunos recursos, hermanos, si usted lo maneja, no necesariamente la inteligencia artificial, sino otros recursos. Quiero que haga un diseño, o sea, un flyer, ¿no? Una imagen, así del Facebook, digamos, ¿no? Del Facebook que usted ha visto. Y les doy ahí una guía, ¿no? Por ejemplo, hay una radio muy famosa acá en Ecuador que se llama HCJB. De pronto los que tienen el Facebook, véanla ahí, HCJB Radio y vean el contenido que ellos suben. Quiero que tal vez replique algo similar a eso. Asimismo, quiero que comparta alguna reflexión bíblica, alguna enseñanza, pero el diseño tiene que ser hecho por usted, ¿no? Por poner un ejemplo qué sé yo, hablemos de cómo orar a Dios. Me invento, ¿no? Me invento el tema. Entonces, usted escoge el tema o lo que quiere enseñar o compartir. En el flyer o en esa fotito que va a estar en el Facebook que usted va a publicar, ahí tiene que estar, qué sé yo, el dibujito de oración, ahí el texto indicando de qué es eso, una foto, una imagen, una publicación de contenido de enseñanza cristiana. Y la tercera opción, amados hermanos, y un poquito más sencilla que las anteriores, pero que va a tener menos nota, pero también va a ser válido, es de que usted publique cualquier foto, ¿no? Alguna foto media llamativa, sin diseño, sin nada, pero una foto cualquiera en su Facebook o TikTok y un texto de mínimo 3 párrafos, hermanos. Un texto de mínimo 3 párrafos, donde usted, ya sea que consulte a sí mismo algún tema o ya sea que usted comparta alguna enseñanza, alguna reflexión bíblica, qué sé yo, y eso le publica, amados hermanos. Entonces, esa va a ser la actividad de la semana, amados siervos y siervas del Señor. Amén. ¿Entendido? Entonces, repito, ¿no? Esta es la tarea práctica. ¿Hasta cuándo usted va a tener el plazo, el tiempo para enviarme esta tarea? Hasta el próximo día sábado a las 12 de la noche, hermanos. Bueno, en esa parte yo sí, ustedes me conocen, en esa parte soy un poquito estricto de la fecha, hermanos. Salvo que usted me justifique, Dios no quiere un fallecimiento, mal de salud o algún índole de su trabajo, yo le justifico de que me presente atrasado. Pero si no, pues obviamente hasta el día sábado usted tiene que ya hacerme llegar cualquiera de las tres opciones de tarea y con eso yo le califico de esta semana de sus actividades. Amén. Espero que haya quedado claro, pero si no, pues igual ahorita puede preguntar, hermanos, alguna duda. Les tienen las tres opciones, cualquiera de las tres, usted escoge, ¿no? La que le sea más fácil a usted para esta tarea práctica de la semana. Lo que sí quisiera, hermano, de todo corazón, como les dije, hágalo de la mejor manera. Les doy esas facilidades, ¿no? No le digo solo haga el video, ¿no? Tiene cualquiera de las tres opciones,
pero lo importante quiero que hagamos ese ejercicio y compartamos de buena manera algo positivo también usando los medios tecnológicos. Amén. Espero que haya quedado claro, hermanos. Les escucho si hay alguna pregunta o inquietud. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Si no, pues, hermano Antoñito, Dios bendiga. Hermano, en texto bíblico no entendí. De tres farras, ¿cómo dijo que le haga? Disculpe, hermano. Ya, la tercera opción es usted hace una consulta de algún tema que usted quiere compartir o publicar en su Facebook o red social. Pongo un ejemplo, ¿no? Usted va al internet, le consulta algún tema que usted quiera compartir, qué sé yo, la oración, el ayuno, el estudio bíblico, y qué sé yo, algún tema que a usted le interese o el tema de la alabanza, la música, el tema que usted escoja, usted consulte y mínimo 3 párrafos de texto y una fotito llamativa que tenga que ver con ese texto y ya con eso le publica en su Facebook en este caso. Esa es la tercera opción, hermano. Ujú. Es una... Amén, hermano. Gracias, hermano. Ajá. Entonces ahí usted escoge la foto, no, no necesita ni siquiera que sea una foto con diseño, como le dije en la segunda opción, sino una foto que sea llamativa, que tenga que ver con lo que usted consulte. Ajá. Listo, mi hermano Antonio. Amén, hermano. A Gracias, ver, hermano. ¿ya? Entonces, esa es, bueno, un poquito la tercera opción. ¿Alguien más, tal vez? Yo, Eh, hermano. ¿Ya, hermano? En la segunda opción, es decir, que vamos a hacer una infografía en sí. Sí, un diseñito, una publicación con un diseño, Sí, ya sabe, ¿no? correcto. Ahí igual escoge el tema, pero ese sí es un flyer, una publicación de Facebook, ¿no? Donde usted le diseña, pues decía, si es que usted le maneja eso, tiene alguien que le ayude, ahí sí tiene que ir con color, con una foto, un texto, un puntual. Como les dije, guíese en publicaciones de páginas cristianas como puede ser HCJB o alguna página, incluso del seminario. Yo les voy a enviar un link, un ejemplo para que usted vea del seminario, una guía que hace algún tiempo atrás hicimos, ¿no? Pero es en sí, el diseño es lo que diferencia esta tarea, ¿no? Entonces, en eso tiene que estar bien diseñadito, ajá. Eso, mi hermana Blaquita. Los que escojan esa opción, ¿no? Bien, ¿alguien más, hermanos? Si no, pues ya, vamos cerrando en esta noche. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Los que escojan el video, igual, pues bueno, ya le dije, ¿no? La temática, los que hagan el video es de tema evangelístico, hermano. Ese sí, ese tema debe de manejarlo o grabarlo en todo caso si escoge la opción del video. Bien, mis hermanos, eso sería todo. Les deseo el mejor de los ánimos. Con todo me escribe mi hermano, también me timbra, ¿no? Pero más seguro me manda un mensajecito, tal vez si tiene dudas de su tarea o de lo que escogió. Yo con mucho gusto ahí le respondo, le aclaro alguna duda que usted tenga de las tareas y con eso avanzarlo. Amén. Nada más me resta por decir, hermanos, creo que hemos finalizado por esta noche, un poquito antes del tiempo también, pero hemos avanzado y agradezco por su atención y por el tiempo también. Amén. Así que vamos a terminar orando y vamos a rogar en esta noche que nos ayude con la oración final mi hermana Victoria Chonga. Dios bendiga. Denos bendiciendo a mi hermana con la oración para poder finalizar la clase de esta noche. Hermana Victoria, prenda nomás su audio, ojalá que no haya problema. Dios bendiga. Amén. Tenemos audio, hermana Victoria. Bendiciones. Perdón.